de corteza prefrontal. Recordemos la corteza prefrontal. Atención, concentración, resolución de problemas, gestión de impulsos, tener perspectiva, planificar, empatía, profundizar en la vida. Cuando un bebé nace, su corteza prefrontal es profundamente inmadura. ¿Con qué se estimula la corteza prefrontal de un bebé? Con 3 cosas: luz, sonido y movimiento. El bebé está en la maquita, ve pasar a su padre, movimiento, activa atención, la tele se enciende, escucha una música. Pero tú, ¿qué quieres de ese niño, de esa niña, de ese bebé? Que a medida que se va haciendo mayor, no solo active con luz, sonido y movimiento, sino que también active corteza prefrontal, o sea capaz de gestionar sus impulsos mientras los padres hablan entre ellos, está en la salita de espera del médico, está yendo en autobús al colegio, es decir, que gestione sus impulsos o preste atención en clase a un profesor. ¿Qué pasa si tú a ese niño le das una tablet desde que es un bebé, desde que es un niño pequeño, para que tú puedas teletrabajar, para que se calle, para que coma, para que te deje en paz? ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y movimiento. Y el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Si usas Wikipedia o la IA o ChatGPT para todo, llega un momento que tu hipocampo, que es la zona de la memoria, se hace cada vez más pequeño y cada vez recuerdas menos las cosas. Si usas Google Maps o mapas o Waze para todo, cada vez te orientas peor y acabas dando vueltas alrededor de ti mismo en un coche porque no sabes qué rotonda es cuál y ya no te sabes orientar ni en tu propia calle. Pues ¿qué pasa si la corteza prefrontal está constantemente sobreestimulada? Luz, sonido, movimiento. Luz, sonido, movimiento. Eso son alertas y eso son hiperestimulaciones, son vídeos cortos, cada vez más rápidos. Eso adormece la corteza prefrontal y tiene varias consecuencias. La primera consecuencia es que se produce una degradación cognitiva, es decir, cada vez mi nivel de cabeza es menor, mi capacidad de entender el mundo, de tener perspectiva, de profundizar es menor. Es la primera generación de la historia que la generación que viene, el CI, el IQ, el coeficiente intelectual de la generación que viene es menor que el de sus padres. ¿Por qué? Porque la cabeza lo que necesita es tener cada vez más habilidad para resolver problemas, para entender el mundo. Pues eso requiere profundizar, eso requiere frenar. Hiperestimulados y distraídos vivimos acelerados, y acelerados vivimos anestesiados, y nuestra corteza prefrontal sufre una crisis. ¿Por qué me preocupa estar en una crisis de atención? Porque para salir de una crisis política, crisis pandémica, crisis bélica, crisis económica, necesitamos tipos listos, que piensen mucho, que analicen bien, que investiguen, que sean capaces de estudiar cómo se ha salido de una crisis similar en otros momentos de la historia o en otras circunstancias, en otros países, se pongan de acuerdo con otros departamentos e implementen medidas al respecto, ¿no? Es decir, así se sale de una crisis. Todos estos pasos requieren de corteza prefrontal. Si me encuentro en una crisis de atención, elimino las herramientas para salir de una crisis de atención. Para mí este es el diagnóstico del siglo XXI. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las consecuencias de que mi cabeza no funcione como debería? Que me hago adicto a lo superficial, es decir, me hago adicto a lo viral, a lo dopaminérgico, esos vídeos virales donde de repente te metes, haces scroll infinito y ves gente bailando, gatitos, no sé qué, alimentos, platos en 3 minutos con 3 ingredientes de menos de 3 euros, ¿no? Y ese tipo de algoritmos de platos de gente que cocina cosas hiper saludables, que tienen una pinta de cosa deliciosa, pero que parece ser que no engorda y que lo haces en el microondas en 3 minutos y luego que nadie lo hace porque no lo haces y te estás comiendo una pizza y te sientes fatal, ¿no? Porque no olvidemos una cosa, las pantallas, cuando uno se mete en las redes sociales, hay una cosa que se activa inconscientemente siempre y que es muy difícil modular. Es que cuando yo me meto en una red social, incluso en LinkedIn, automáticamente me comparo. LinkedIn, veo a este que era mi compañero de trabajo, pues este era un torpe, ¿cómo que le han ascendido a esta empresa? Pero bueno, este tío, pero pues es imposible, y ya te sientes mal. Cuando te metes en Instagram, siempre hay gente veraneando en las Maldivas, en España siempre hay gente veraneando en las Maldivas. Maldivas son unas islas paradisíacas y tú en tu casa trabajando, lloviendo a cántaros, niños impecables haciendo deporte, gente que se levanta a las 6 de la mañana, hace deporte y se hace su propio desayuno con pan fermentado desde el día anterior, y entonces tu vida es una tragedia. Y entonces, claro, como es todos los algoritmos de todo lo que te puede interesar,
la gente va al gimnasio, la gente trabaja, pero claro, la gente no es la misma persona. Lo que pasa es que ves de cientos de personas lo que hace todo el mundo, pero es una sensación de angustia horrible, una sensación terrible. La gente se ha ido de vacaciones, la gente se ha ido todo el mundo a esquiar, la gente, ¿de dónde saca el dinero? ¿No? Esta pregunta que uno se hace. Entonces, ¿esta gente dónde saca el dinero? Entonces la gente se compra, la gente está delgadísima. Yo me acuerdo otro día que vino una chica y dice, mi secretaria ha venido fulanita que quiere que le dedique su libro, que es una influencer. Y me meto en redes y veo una chica guapísima, X millones de seguidores, estilosísima, y no sé qué. Y de repente entro a la salita de espera y veo una chica normal, bajita normal. Y cuando está y dice, sí, yo le digo, ¿tú eres tal? Sí. Ay, perdona, no te había reconocido. Dice, es que tengo una cosa con la IA que estiro las piernas. Digo, no, si es que una para colmo ni siquiera es verdad. Y digo, pero bueno, ¿será posible? Y me dice, es que esto no es posible. Pero claro, ¿qué os quiero decir con esto? Que la gente joven ve eso y quiere las piernas alargadas. Pero claro, yo fascinada. Y le digo, pero yo te iba a preguntar, claro, yo nunca lo hubiera reconocido, o hubiera pensado que su hermana era la guapa la otra. Pero claro, me dice, es que con la IA te estiras las piernas, ¿no conoces la aplicación? Y digo, mira, es que como yo ya me meto en lo de estirarme las piernas, digo, la gente va a pensar que te he hecho, ¿no? O sea, digo, a mí en mi caso estas cosas no se pueden hacer. Que uno se compara, pero uno se hace adicto a esos vídeos virales que acabas con un desasosiego horroroso, ¿eh? Al final todo el mundo que está acabas con una sensación de desasosiego, de tristeza, de incomodidad, porque piensas, está todo el mundo haciendo cosas extraordinarias con su vida, cuidándose, haciendo deporte. ¿Y yo qué hago aquí? Viendo a esa gente, ¿no? Entonces, cuidado, me hago adicto a lo viral y a lo superficial, huyo de la profundidad. Esto es importante. Os he dicho al principio que estamos diseñados para la supervivencia, para amar y ser amados y para encontrar nuestro sentido de vida. Para encontrar nuestro sentido de vida necesitamos, sí o sí, frenar y ser capaces de hacernos preguntas. Eso es imposible, sin corteza prefrontal es imposible. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pienso de la vida, de la muerte, del más allá, de la trascendencia, del amor? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Por qué o quién daría yo mi vida ahora mismo? ¿No? Es decir, esas preguntas requieren corteza prefrontal. Y la tercera consecuencia de estar en una profunda crisis de atención es que me polarizo. El cerebro se vuelve dicotómico, o es blanco o es negro, o te quiero o te odio, o este partido político, esta ideología, este equipo de fútbol. Es decir, cuando nuestra mente, nuestra atención está saturada, no tenemos capacidad de ver en perspectiva, de entender todos los puntos de vista y nos polarizamos. ¿Por qué me preocupa? Con algoritmos que te llevan a ver solo esa ideología, sin empatía, porque la empatía está bloqueada en la corteza prefrontal, y polarizados, cada vez nos cuesta más ponernos de acuerdo con los que no piensan como nosotros. Y un mundo que funciona bien, una familia que funciona bien, una sociedad que funciona bien, es una sociedad que es capaz de poner de acuerdo a gente que no piensa igual. No es cambiarles de opinión, es llegar a un punto de acuerdo para seguir adelante. A mí me parece más difícil que nunca ser capaces de ponerse de acuerdo. ¿Qué hay que hacer al respecto sabiendo esto? Conocerme. Si alguno nunca me había escuchado, por favor que no se abrume de tanta información. Pero yo doy por hecho que vos lo sabéis todo, porque bueno, los argentinos lo saben todo, en el fondo estáis aprendiendo muy poco. Pero bueno, el otro día mi padre celebró su santo y entonces dijo, vamos a regalarle a los amigos, mejores amigos en casa, vamos a regalarles, mi padre pinta, le vamos a regalar un cuadro de papá. Entonces les hicimos, nada más entrar en casa, les dimos un tarjetón con 5 preguntas que tenían que responder, y el que acertara las 5 ganaba el cuadro. Si acertaban varios se sorteaba. Y la primera pregunta era, mejores amigos de mis padres, que me han visto nacer, el cortisol es la hormona de... Bueno, eran 40 personas. Vamos a hacerlo de otra forma. 37 pusieron el cortisol es la hormona de la felicidad. Que yo digo, pero qué fracaso. Y 3 pusieron del estrés, del miedo y tal. Entonces, cuando los voy leyendo en voz alta, todo el mundo, que no, Marian, que el cortisol es la de la felicidad. Y digo, pero vosotros no eran los que me escuchabais. Entonces, claro, por eso a veces, cuando repito mucho las cosas, digo, no vaya a ser que me pase luego. Otro día, saliendo de una conferencia de mentes expertas, salgo por la puerta y me dice un señor al salir, muchísimas gracias, me encanta, os salgo lleno de cortisol. Digo, ¿será posible que la gente